Buenas tardes a todos, somos el Grupo F, mi nombre es Jessica Llana Ruiz Santos y estoy con mi compañero Iván Darío Saldaña Meche. Buenas tardes a todos. El punto geoestratégico clave de la Guerra Fría que escogimos es Islandia. La evolución de la situación estratégica islandesa en el siglo XX. Islandia durante la mayor parte de su historia ha sido poco más que un trozo de tierra perdido en el norte del Atlántico. Una isla alejada de las principales rutas de tráfico marítimo y en poder de una distante monarquía danesa, con una economía de subsistencia y que de no ser por la riqueza pesquera de sus aguas, entre otros, que atrajo a los pescadores españoles y portugueses, posiblemente habría terminado despoblada. Islandia, a menos de 2 millas de Groenlandia, demostró la importancia geográfica como punto clave para asegurar el tráfico marítimo vital para el Reino Unido, entre las Islas Británicas y América. Desde Islandia, la OTAN podía controlar las rutas aéreas y marítimas en el Atlántico Norte. Además, Islandia se encontraba expuesta a la luz de los avances en la tecnología submarina, el incremento de los viajes aéreos, del comercio mundial y del uso de las rutas marítimas. En este punto estratégico se hizo fundamental, ya que Islandia está en el medio del paso desde los mares Noruego y Barents hacia el Atlántico, hacia el Océano Atlántico. Además de ser una nación pequeña y de escasa población. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 y las subsiguientes campañas submarinas alemanas, la importancia de Islandia se hace patente para los dos bandos del conflicto. La isla, a pesar de su neutralidad declarada, se convierte en una presa codiciada para alemanes y británicos, siendo estos últimos quienes, al negarse el país a unirse a Gran Bretaña como beligerante y aliado, lanzan la Operación Fork en mayo de 1940. En julio de 1941, los Estados Unidos, todavía neutrales, se hacen cargo de la seguridad de Islandia y a continuación ponen en marcha la construcción de infraestructuras importantes para reforzar las defensas de la isla. La principal base fue Keflavik, creada para apoyar la campaña antisubmarina en el Atlántico Norte y el Ártico, especialmente ampliando la cobertura de los aviones de patrulla marítima en el tránsito de los convoys por el Mid-Atlantic Gap y hacia los puertos en la península de Kola. El 17 de junio de 1944, Islandia rompe definitivamente sus lazos con la monarquía danesa y se convierte en una república independiente. Su ubicación geográfica se hace relevante durante la Guerra Fría. Islandia se une a la OTAN en el año de 1949 tras la firma del acuerdo Island Defense Force. Recordemos que la OTAN es una organización de seguridad colectiva creada en ese mismo año por los países de Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos. El acrónimo militar HUE, que en inglés toma los nombres de los tres países a continuación: Greenland, Iceland y United Kingdom, hacía referencia a un amplio sector del Océano Atlántico, el cual tuvo gran importancia geoestratégica en la Guerra Fría, por ser una zona de contacto de fuerzas aeronavales y submarinas de la OTAN y URSS. Como podemos apreciar en esta imagen, este es el paso de Hugh, donde podemos ver la importancia geoestratégica que tiene Islandia. Este paso era donde la flota estadounidense y soviética pasaban y tenían un contacto permanente. Nos vamos a hablar ahora acerca de la importancia de los hechos históricos que ocurrieron en Islandia durante la Guerra Fría y los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial que le dieron el lugar y la preponderancia que tuvo Islandia tanto en la Segunda Guerra Mundial como posiblemente en la Guerra Fría. Inicialmente en 1940, Gran Bretaña invade Islandia a causa de que los alemanes habían invadido primero a los daneses. Por eso, pues como tanto Islandia
como Dinamarca, eran puntos neutrales, declarados neutrales, durante la Segunda Guerra Mundial, temiendo que los alemanes ocuparan también a Islandia, pues entonces los británicos decidieron invadir también ellos a Islandia y tomar posición y montar tropas allí mismo. Posteriormente, y debido a la necesidad de proteger a Inglaterra del ataque nazi, decidieron pues que los canadienses llevaran tropas a Islandia, se posicionaran allí y también pues después tuvieron que también ir a proteger a Inglaterra y llegaron tropas americanas a posicionarse allí y hacer una base militar. Ya después de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, ya bastante tiempo, al menos un año de la culminación de la Segunda Guerra Mundial, eh, se produce el acuerdo de Keflavik, que, en el que Estados Unidos se compromete a retirar sus tropas de Islandia después de pasados 6 meses desde a partir de ese acuerdo. Sin embargo, pues finalmente no se retiran y en 1949 ingresa Islandia a la OTAN. Hay que hacer énfasis en que Estados Unidos invirtió gran parte de su capital en la reconstrucción de Europa y de los países que eh, sufrieron destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Este se llamó el Plan Marshall y el más favorecido de todos estos países fue precisamente Islandia, que ganó el mayor porcentaje de esa inversión que realizó los Estados Unidos. Eh, ya ingresando a la OTAN, pues Islandia empieza a apoyar y permitir la permanencia de tropas norteamericanas en territorio islandés. Ya en 1951, y como Islandia no tenía un ejército como tal para protegerse, decidieron realizar un pacto con Estados Unidos en el que los Estados Unidos se hacía cargo de la defensa por un tiempo indefinido del territorio islandés y pues obviamente tenían que permanecer tropas norteamericanas en territorio islandés. Así pues, y pues teniendo en cuenta que Islandia hace parte de la OTAN y que es uno de los puntos geoestratégicos más importantes durante este periodo de la Guerra Fría, durante la década de los 40, los 50 y los 60, eh, recibió Islandia gran ayuda económica por parte de los Estados Unidos y de la OTAN, al punto de que cuando ocurrió este proceso que se llamó como la Guerra del Bacalao, en el que Gran Bretaña eh, pedía y reclamaba espacio marítimo y estaban en discusión las dos partes, tanto Islandia como Gran Bretaña, la OTAN y Estados Unidos presionaron tanto a Gran Bretaña que finalmente tuvo que ceder, concediéndole todas las solicitudes o todo lo que reclamaba Islandia. Por eso Islandia es tan importante y fue tan importante al punto de que casi literalmente Estados Unidos y la OTAN mantuvieron económicamente a Islandia y al punto de que, como he dicho antes, presionaron a la misma Inglaterra para que Islandia no se retirara de la OTAN, porque era una de esas amenazas que hacía Islandia de que si no le ayudaban, si no pues le conseguían lo que estaba pidiendo, pues se retiraba de la OTAN. Entonces, fue, digamos, el gran ganador al final, porque lo mantuvieron económicamente, tenía seguridad prácticamente gratis, no tenía que pagar nada. Estados Unidos era quien le proporcionaba la seguridad y la defensa de su territorio. Eh,
y pues al punto que ya en el 2006 Estados Unidos ya no tiene nada que ver la importancia geoestratégica que tuvo en un momento Islandia y decide retirarse. Y cuando ya ven que Estados Unidos se va a retirar, los islandeses tratan de hacer que los estadounidenses continúen en territorio islandés, pues para continuar con esos beneficios que habían tenido. Durante toda la Guerra Fría, la Islandia fue un punto muy importante en, en cuanto a transportes de mercancía. Sirvió para transportes y comunicaciones, así como la vigilancia de radares y submarinos que pudiesen enviar los soviéticos para mantener vigilada esa parte del océano. Entonces, precisamente por eso fue tan importante y por eso pues tenían miedo, en cierto sentido, de perder ese punto geoestratégico que les parecía tan importante y por eso les dieron tantas concesiones a los islandeses.